Muy buenas tardes para todas las personas que nos ven en estos momentos en un nuevo en vivo aquí en uno de cada estantería. Saludamos muy cordialmente a las personas que nos ven eh, y que nos están acompañando en este momento en Twitch. Las invitamos para que nos cuenten sus comentarios, sus opiniones, sus recomendaciones o lo que nos quieran decir a través del chat en vivo. Y también saludamos muy especialmente a las personas que nos ven en diferido a través de los videos de YouTube. Saludamos también a nuestra directora y creadora de este espacio literario, Kathleen Arenas. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola Iván, muy buenas tardes. ¿Cómo estás en esta tarde? Un saludo muy especial a las personas que nos acompañan en vivo a través de nuestro canal de Twitch y quienes nos van a ver luego en nuestro canal de YouTube, que por cierto, valga la cuña, está completamente remodelado al día. Allá pueden ir, que está estrenando imagen, pues la imagen que tenemos ahora en Twitch. Entonces, para que vayan a verlo más tarde o durante el fin de semana, por si quieren revivir alguna de las lecturas que tuvimos esta semana. ¿Cómo estás en esta tarde, Iván? Muy bien, listo y preparado para esta lectura de viernes, de fin de semana. Ya nos vamos algunos a descansar, algunos pues tienen que seguir trabajando, pero pues la idea es relajarnos un poquito en esta tarde. Claro que sí, cuéntame, ¿qué vamos a leer en esta tarde? Bueno, para hoy traigo un libro muy especial porque está recién desempacado, recién sacado de su bolsa. Me lo Oh, regaló ayer precisamente Cata, eh, porque pues no, ¿en serio? ella me incentiva este tipo de cosas. Entonces eh, vamos a, o quiero estrenarlo con ustedes el día de hoy y leerlo por primera vez con ustedes. Entonces vamos a leer la introducción de este libro. Para los que no los conozcan, pues este es el segundo libro de la saga de Julia Domna. Es la tercera saga del escritor español Santiago Posteguillo. La primera es la historia de Escipión el Africano. Son 3 libros. La segunda es la historia de Trajano, el primer emperador hispano de Roma. Y la tercera es esta de Julia Domna. Entonces, las tres pues tienen como ese orden cronológico también. Si están interesados en conocerlas o en empezar a leer unas muy buenas novelas de ficción histórica o novelas históricas, Ujú. se las recomiendo mucho. Y si las quieren leer en orden, pues pueden empezar por la trilogía de Escipión, luego continuar con la de Trajano y cerrar con la de Julia Domna, que va por su segunda entrega. Esta entrega es de apenas es del año pasado, si mal no recuerdo, sí, es del año pasado, del 2019, es el último que salió. Entonces vamos a leer esa pequeña introducción. ¿Qué te parece? Wow, sí, pues tengo mucha curiosidad con ese libro porque el primero, pues recuerdo que también fue un regalo y me acuerdo que fue el éxito absoluto, así que estoy muy intrigada por qué va a pasar entonces en esta historia. ¿Nos puedes contar de pronto, no sé, o después de leer más o menos un resumen de esta historia? Claro que sí, pues como les estaba mencionando, esta es la segunda entrega, entonces obviamente ya ha pasado mucho en la vida de Julia Dobna. Ujú, Para que se hagan una idea, todas estas sagas escritas por Posteguillo comparten el hecho de que conocemos la vida de su protagonista prácticamente desde su niñez. En el caso ujú, de Escipión el Africano conocemos o las narraciones empiezan cuando él era niño y su padre era cónsul de Roma. La narración de Trajano también empieza, tiene un inicio a media res en el que
conocemos un poco del desenlace de la historia, Posteguillo nos corta y nos lleva a la infancia de Trajano. Nos cuenta sus primeros años, sus aventuras juveniles y la historia, al menos la del primer libro, desemboca pues en ya su ascenso, y el resto de novelas nos cuentan qué pasó con Trajano una vez llegó al poder. En este caso también Yo Julia, que es el primero de esta saga, así se llama el primero de esta saga, nos cuenta la historia de Julia Domna como esposa de un gran general del ejército romano llamado Septimio Severo. En esa época, en la época en la que se desarrollan los eventos de la vida de Julia Domna, Roma se estaba acercando a una guerra civil por cuenta del emperador Cómodo. Se llama igual que el emperador de la película de Gladiador. No tienen mucho que ver, pero sí, sí son como entre comillas, el mismo personaje. El emperador Cómodo estaba un poco loco, como es usual en los emperadores, o al menos en algunos emperadores romanos, y se gesta un complot en su contra, del cual deriva una lucha de poderes entre tres grandes hombres. Uno de ellos es Septimio Severo, el esposo de Julia Domna, el cual está apostado en Britania. Perdón, él está apostado en el Danubio, él está defendiendo las fronteras romanas en el Danubio. Albino, el otro gran comandante, el otro gran militar, está en Britania. Si ustedes han visto la película de El Rey Arturo, pues la parte britana es donde estaban los pictos y donde estaban todas estas comunidades bárbaras, como las llamaban los romanos, y estaban defendiendo esa frontera hacia donde está el muro de Adriano. Y el tercer gran gobernador que está en este conflicto es Nigro, que está defendiendo las fronteras en Siria. Entonces estos tres hombres durante la novela de Yo Julia se están disputando el poder. Obviamente pues en estos intríngulis políticos las familias juegan un papel muy importante. Las esposas y los hijos principalmente eran vistos como posibles rehenes en el caso de una toma de poder. Y la novela de Julia Domna nos cuenta pues qué pasa con Julia precisamente en esos conflictos que se están gestando. No hay un ganador claro, no hay uno que tenga una superioridad clara sobre los demás, y se empiezan a tejer una serie de intrigas en torno a las esposas de estos gobernadores, que resultan en el ascenso de la familia Severa. La idea de Julia a través de sus novelas es crear una dinastía. Ella quiere retomar las grandes dinastías como la dinastía Flavia, que es una de las dinastías que podemos ver en la saga de Trajano. Julia Domna quiere retomar ese camino para Roma y crear una dinastía a partir de su familia. Entonces, en esta segunda novela, la situación de Julia es que su esposo, Septimio Severo, ganó en esa guerra civil, se coronó en esa guerra civil. Puede parecer spoiler de la primera novela, pero pues es historia romana, entonces no creo que haya ningún spoiler. La manera en la que Septimio Severo llega al poder es algo muy interesante, entonces igual les recomiendo mucho que lean la novela. Y ese es el estado inicial de este libro. Julia Domna está en el poder, está en lo más alto, está en la cúspide de lo que ella estaba buscando, y ahora en este libro vamos a ver qué pasó finalmente con ella. Como ustedes sabrán, pues la sociedad romana es una sociedad muy patriarcal, las mujeres no tenían mucho poder, y lo interesante de Julia Domna es precisamente que logró alzarse con una cantidad de poder que ninguna otra mujer había tenido en el Imperio Romano. Entonces, saber cómo fue que ella llegó hasta allá, saber qué tuvo que hacer, qué tuvo que pasar para que lograra obtener todo este poder, es lo que nos ofrece Santiago Posteguillo en estas novelas. Entonces esa es como una muy resumida introducción, porque las novelas son bastante largas, son bastante grandes, pero se leen muy fácilmente. Uno se puede leer uno de estos libros muy fácilmente porque la narrativa de Posteguillo es muy sencilla de seguir y es muy atrayente. A uno le dan ganas de seguir leyendo y uno se devora estos libros completamente. Entonces, pues los invito a ver
qué está pasando con Julia, cómo arranca este segundo libro la señora Julia Dobna. Ok, claro que sí. Saludamos a las personas que nos acompañan hoy en el chat. Tenemos lectoras como Nuri que nos acompaña en esta tarde y sí, nos dice que es un muy buen libro. Así que bueno, ya nos picaste, así que cuando quieras. Bueno. Um, para que se sepa más o menos qué es lo que voy a leer, estos libros o las novelas de Posteguillo están estructuradas más o menos como una obra de teatro, a pesar de que la forma en la que están escritas no es una obra de teatro. Entonces Posteguillo al inicio nos hace una dramatis personae, entonces nos dice quiénes son los personajes principales del libro, quiénes son, por decirlo de alguna manera, los actores que vamos a leer en esta novela, y trae un proemio y trae algunas introducciones al inicio. Entonces lo que vamos a leer es, como su nombre lo indica, el libro se llama Julia retó a los dioses. Entonces la primera escena del libro, lo primero que aparece en el libro, se llama Primera Asamblea de los Dioses sobre el caso de la Augusta Julia Dobna. Entonces vamos a ver una conversación ficticia, obviamente, entre algunos dioses romanos con respecto a qué está pasando con Julia. Eso es lo primero que vamos a leer. Después vamos a leer el proemio, que es la introducción o como la recapitulación de en qué íbamos y para dónde va este cuento. Y vamos a leer la primera parte del primer capítulo. ¿Listo? Ok, adelante, cuando quieras. Listo, entonces dice así. Julia es el origen de todos los males. Julia significará el fin de Roma. Vesta hablaba con vehemencia. Era la líder que había promovido aquel cónclave en el Olimpo. Júpiter escuchaba con cierto aire de fastidio. Temía una nueva división entre los dioses, como ya ocurriera durante la guerra de Troya o la mortífera persecución de Ulises por Neptuno. Y aquellos enfrentamientos resultaron tan agotadores. Júpiter había dejado en el suelo el orbe que solía sostener en la mano derecha y se entretenía en acariciar el cuello de la gran águila que estaba a sus pies. Mantenía el cetro en la mano izquierda para no perder su presencia majestuosa y de poder absoluto ante el resto de las deidades congregadas aquella mañana. Intentaba encontrar un justo punto medio entre indiferencia y porte magno durante la larga soflama de Vesta contra la emperatriz madre del Imperio Romano. Poco antes de que Julia Dobna accediera al poder, continuaba la diosa del hogar, ajena al evidente desaire con el que el Dios Supremo la escuchaba, ardió mi templo en el corazón de Roma. Era una advertencia de lo que se nos avecinaba. Es una extranjera y como tal debe ser desplazada del poder de Roma, alejada de allí, aniquilada, como hicimos con Cleopatra en el pasado o con Berenice. Júpiter suspiró. Las referencias a los finales trágicos de la reina de Egipto que intentó dominar la élite romana a través de sus relaciones con Julio César y Marco Antonio, o de Berenice, la amante del emperador Tito, quien también fue separada del poder de modo abrupto, daban forma a las intenciones de Vesta con respecto a Julia Dobna. La diosa del fuego del hogar romano estaba dejando claro qué sentencia anhelaba para la emperatriz: defenestración y muerte. Júpiter tenía claro que para Vesta el peor delito de Julia Dobna era ser oriental, una acusación, no obstante, con la que no habría conseguido llegar muy lejos su ataque contra la emperatriz romana. Pero la diosa del hogar había sabido manipular a otros dioses del Olimpo, esgrimiendo argumentos adicionales contra Julia. La había acusado también de promover en Roma el culto al dios sirio Elgabal, una deidad que para los habitantes de aquella región controlaba el sol. Esto, por supuesto, había enfurecido a Apolo, dios del sol romano, que de inmediato se puso de parte de Vesta. Y con Apolo, como era habitual, vino el apoyo de su hermana gemela, Diana. Vesta, así, había conseguido el favor de dioses importantes, pero además ya había llegado al cónclave arropada por las voluntades de todos los dioses indígenas romanos, los dii indígetes, que si bien eran deidades menores, estaban a favor de la persecución que Vesta quería iniciar contra Julia por el mismo motivo que ella.
por considerar a la emperatriz de origen sirio una extranjera usurpadora del poder imperial en Roma. Desde Consus a Flora, desde los dioses Lares a los Manes y Penates, hasta el siempre oscuro Ops, la exuberante Pomona, el misterioso Jano o el viejo Quirino. Todas aquellas antiguas deidades romanas estaban de acuerdo con Vesta. El origen ancestral romano de todos estos dioses de menor rango los hacía más proclives a apartar del poder imperial a una mujer oriental. Por si esto fuera poco, el nuevo enfrentamiento entre dioses había dado ocasión a que se reavivaran rencillas del pasado. Minerva, la hija de Júpiter, diosa de la estrategia, valoraba enormemente la astucia con la que Julia había llegado al poder durante las guerras civiles de los años anteriores, pero ese posicionamiento de Minerva había hecho que Neptuno se manifestara en contra de Julia. El dios de las aguas tenía todavía mucha rabia acumulada tras su derrota en el enfrentamiento contra Minerva durante la persecución de Ulises. Marte, por su parte, siempre celoso de Minerva, con cuentas pendientes contra la hija de Júpiter desde la guerra de Troya, decidió aliarse también con Vesta y los suyos. Pero había más dioses. En el otro extremo estaban, por ejemplo, Juno y Cíbeles, siempre propensas a fomentar la unión en la familia, y ambas veían con buenos ojos a una mujer como Julia, que promovía una dinastía basada, precisamente, en los lazos familiares y no en las adopciones, como la dinastía Ulpio-Aelia Antonina anterior, que había gobernado Roma durante los últimos decenios. Y con Cíbeles, como siempre, iba el apoyo de su hija Proserpina. Por otro lado, Plutón, Vulcano, Mercurio o Baco no tenían decidida su posición, pero por lo general no se sentían cómodos luchando en favor de una mujer. Así las cosas, Júpiter se mesó las barbas con la mano izquierda y valoró la situación, como si se hiciera un diagrama mental sobre quién estaba a favor o en contra de la emperatriz de Roma. A favor de Julia, Minerva, Juno, Cíbeles, Proserpina. En contra de Julia, Vesta, Neptuno, Apolo, Diana, Marte, todos los indígetes, Consus, Jano, Quirino, Flora, Pomona, los Lares, Manes y Penates, y demás deidades romanas menores. Venus guardaba silencio, pero Júpiter intuía que favorecería a Julia, mientras que Vulcano, Plutón, Mercurio y Baco ya iban dando muestras, aproximándose al lado donde estaban reunidos Vesta, Apolo y Diana, de que posicionarían en su contra. La mayoría de los dioses enfrentados a Julia Domna y clamando contra ella era abrumadora. Pero Julia, por otro lado, no estaba sola, y Minerva ya se había mostrado en el pasado muy capaz de liderar defensas eficaces de otros mortales perseguidos por una o más deidades encolerizadas. Júpiter suspiró. Otra guerra entre dioses. Le había sorprendido que se hubiera iniciado por Vesta, una diosa habitualmente tranquila y cálida que no solía inmiscuirse en contiendas entre deidades, pero al dios supremo le resultaba evidente que Vesta se había lanzado a aquella casa contra Julia porque de forma genuina creía que la emperatriz de origen sirio era un peligro para Roma. En cualquier caso, fuera quien fuera el que hubiera dado inicio al conflicto, la guerra entre dioses allí estaba. Y obligación suya era gestionar aquella nueva locura con cierto orden. Júpiter se pasó ahora la mano izquierda por el rostro y terminó, una vez más, mesándose la barba. Todos esperaban su dictamen. Tenía que dar una sentencia que diera opciones a los dos bandos enfrentados. Sea, inició Júpiter con voz grave y agachándose para recoger el orbe del suelo y sostenerlo en alto mientras impartía su justicia. A Julia se le probará hasta en 5 ocasiones, 5 pruebas mortales que tendrá que superar. Si las pasa, se mantendrá en el poder de Roma. Si no supera alguna de ellas, bueno, van a ser pruebas todas ellas mortíferas. No ha lugar a que os explique cuál será su final. Se hizo un silencio que Júpiter interpretó como aceptación general a su dictamen. Iba ya a disolver la asamblea cuando Vesta alzó de nuevo la voz. ¿Y cuál será la primera de esas pruebas a vida o muerte? Júpiter la miró fijamente a los ojos al tiempo que daba su respuesta.
Coriolano, Bruto, Sejano. Los dioses no necesitaban más explicaciones. Coriolano abandonó el bando romano para pasarse a los volscos y ayudarlos en su ataque a la ciudad del Tíber. Bruto se revolvió contra Julio César, su padre adoptivo. El prefecto Sejano conspiró contra el emperador Tiberio. Aún así, para que quedara claro su mandato sin margen de duda alguna, Júpiter calificó su sentencia con una palabra definitiva: traición. El cónclave celestial por fin se disolvió. Juno se acercó a Minerva y le habló al oído. Sabes que estoy contigo, que me parece bien defender la familia, en este caso la familia imperial, pero estamos en minoría, no podremos contra todos. Salvé a Ulises, ¿no es cierto?, respondió la hija de Júpiter. Salvaré a Julia. Juno negó con la cabeza y apostilló unas palabras ominosas mirando al suelo. No veo cómo. No es como con Eneas, entonces Marte, Neptuno, Apolo o Mercurio estaban defendiéndolo. Ahora los tres primeros están en contra de Julia, y de Mercurio no me fío. Son demasiados. Minerva sonrió y le murmuró unas palabras al oído. Tengo un aliado secreto. No ha venido al cónclave, pero está con nosotras. Te recuerdo que soy la diosa de la estrategia y de la sabiduría. Diario secreto de Galeno. Anotaciones sobre la enfermedad de la emperatriz Julia y sobre la necesidad de reemprender el relato de su vida. Antioquía, verano de 970, ab urbe condita. No me detendrá ni la muerte. Conseguiré la victoria aunque para ello tenga que luchar desde el reino de los muertos. La augusta Julia hablaba encogida por el dolor con una determinación tan inapelable como, dadas sus circunstancias, irreal, pues no veo esperanza alguna para su causa. Pese a lo cual ella seguía, rotunda. La venganza más inesperada es la que más se disfruta. No me detendrá ni la muerte. Nadie acabará con mi dinastía. Eso nunca. La palabra derrota no existe para mí, no para Julia Augusta. Quizás sean los dioses de Roma los que me mandan toda esta hecatombe, donde la sacrificada en nombre de las deidades soy yo y mi dinastía, pero no cederé. No me dejaré vencer ni por mortales ni por inmortales. Todos me creen derrotada, en particular ese miserable de Macrino, pero se equivoca. La emperatriz me miraba fijamente, con un destello vibrante en sus ojos oscuros, que tanto habían visto y que tanto habían enamorado. No pienso darles ni al Senado, ni a la plebe, ni a los dioses romanos la satisfacción de que ese usurpador me arrebate todo por lo que he luchado estos años. Puede que yo muera. Se encogió aún más y se llevó la mano al pecho. Superó la despiadada punzada de dolor y se rehízo para continuar hablándome. Puede que yo muera, pero mi dinastía permanecerá. Ahora sé que lucho contra la maldición de Babilonia, la misma que acabó con Trajano e incluso con el mismísimo Alejandro Magno. Quizá no debimos entrar en aquella maldita ciudad, y quizá lucho contra los dioses del Olimpo, pero conmigo no podrán. He de conseguir la Aeternitas Imperi, la eternidad del imperio, del poder, con mi dinastía, la que yo he forjado. El Gabal, mi dinastía y yo prevaleceremos. Así se me ha manifestado la emperatriz esta misma mañana. La he visto con tal decisión que he querido empezar anotando estas frases que la Augusta ha pronunciado con tanta vehemencia, pero he de poner algo de orden en mi nuevo relato biográfico de la emperatriz, o de lo contrario, sea quien encuentre este diario secreto en los siglos venideros, no comprenderá nada. Mi nombre es Elio Galeno, y he sido y sigo siendo el médico de la familia imperial de Roma. Pero todo esto ya lo expliqué en un volumen anterior de este diario y no quiero perder el curso de la narración en repeticiones insustanciales. Hay tanto relevante por relatar que tendré que escoger bien cada palabra. La cuestión cierta es que no pensé que tendría que volver a hablar de Julia, pero ante la magnitud de los acontecimientos me siento obligado a retomar su historia. Si antaño me admiraron la ambición y la inteligencia en la lucha por el poder de la emperatriz, con su audacia sin límite, hoy día me ha impresionado la resistencia de la Augusta ante la enfermedad y ante la traición extrema. No creo haber admirado a muchas personas en mi vida.
A Hipócrates y a alguno de mis viejos maestros, poco más. Julia supone un capítulo aparte. Su fortaleza y su inteligencia me han conmovido y no soy dado al sentimentalismo fácil. Pero centrémonos en el empeño entre manos. Habiendo ya pasado por el hecho de haber contado parte de la biografía de la emperatriz de Roma y comprobado que organizar su historia en torno a sus enemigos en el ascenso resultó óptimo para el discurso fluido de la narración, he decidido repetir este esquema. Antes hablé de sus enemigos en su fulgurante ascenso: Cómodo, Pertinax, Juliano, Nigro y Albino. Ahora me corresponde reemprender el relato de Julia con respecto a los enemigos mortíferos que provocaron su declive, y para mí, con toda probabilidad, el fin de su proyecto, de sus sueños, de su dinastía. Aunque, como he comprobado esta mañana y habrá visto el lector por las palabras que abrían este diario, la emperatriz Julia aún no acepta la derrota. ¿Quién estará acertado con relación a su próximo futuro? ¿Ella o yo? En cuanto al diagnóstico de su dolencia y su desenlace, como explicaré a continuación, no tengo la más mínima duda del trágico y doloroso final. Sin embargo, con relación al control del poder y al mantenimiento de su dinastía, si bien no preveo mejor conclusión, he de aceptar que en este ámbito es la emperatriz la persona más experimentada y mi criterio puede verse superado en este punto por su ingenio, deslumbrante y sorprendente en extremo a la hora de retener el poder. He decidido reemprender el relato de Julia aquí mismo, en Antioquía, mientras la velo estas noches terribles en que el dolor agudo atenaza a la emperatriz. Seguramente, al tiempo que voy redactando estas páginas, los acontecimientos dictarán sentencia, no ya solo sobre su vida, sino también sobre su dinastía. Si Julia Domna, agonizante en su cama, es capaz de revertir el curso de la historia, que yo veo inevitable, mi admiración situará a la emperatriz al nivel del mismísimo Hipócrates. Pero empecemos por su análisis médico, donde no hay margen a interpretación o posibilidad de desenlace alternativo al que voy a exponer. Diagnosis. Ya le he explicado a la augusta Julia la gravedad de su dolencia. La he examinado con minuciosidad, atendiendo a cada detalle, y he revisado todos los escritos de los que dispongo aquí en Antioquía. Incluso hice traer todos los libros de Hipócrates de mi residencia fuera del Palacio Imperial. Tenía que asegurarme antes de establecer un diagnóstico preciso. Los textos de Hipócrates, lamentablemente, solo han valido para confirmar la peor de mis intuiciones con el más terrible de los pronósticos. La emperatriz tiene un oxus. La emperatriz tiene un oncus, una hinchazón de grandes dimensiones junto a la aureola del pezón de su seno izquierdo. Este bulto no ha dejado de crecer desde que lo detecté hace ya de eso varios meses. Pensé que quizás sería extraíble quirúrgicamente, pero ya he comprobado que se ha ramificado por todo el seno. Es como un jarginos enorme, como un gran cangrejo cuyas patas parecen apoderarse de todo el ser, de todo el cuerpo de la emperatriz, partiendo desde ese punto funesto de su pecho. El dolor empieza a ser insufrible. He recetado a la augusta Julia dosis elevadas de opio, pero apenas hace uso del mismo. Insiste en que necesita tener la cabeza despejada para pensar, para encontrar un modo de vengarse de aquel que se lo ha arrebatado todo. Creo que solo esa rabia la mantiene con vida. Rabia. Esa palabra me recuerda lo que leí en el tratado que Hipócrates dedica a las enfermedades de las mujeres. El gran maestro se muestra tan preciso como terrible en su descripción de un bulto, de un oncos, como el que crece en el seno de nuestra Augusta. Copio literalmente: Caientoisi, tittoisi, fimatia, engikentai, sclera, tamenmeso, tadeelaso, caiuc ecpuntai, sclerotera, de aiei eita ex auteon, fuontai, cacrinoi, cruptoi, melonton de cacrinon, esesthai, proteron, tas tomata, ecpicraninontai, caiotian fagosi, panta, doceusi, picra einai.
En las mamas se producen unas tumoraciones duras, de tamaño mayor o menor, que no supuran y que se van haciendo cada vez más duras. Después crecen a partir de ellas unos carquinos, primero ocultos, los cuales por el hecho de que van a desarrollarse como cangrejos, tienen una boca rabiosa y todo lo comen con rabia. Prognosis. Hipócrates no sugiere cura posible para esta dolencia, ni yo la he encontrado en todo este tiempo. Sé que no solo la padecen las mujeres. En esto únicamente puedo añadir algo a lo que ya sabía Hipócrates. He visto estos cangrejos también en hombres. He tratado a gladiadores a quienes tras una herida mal curada les han aparecido tumores similares que también han crecido en forma ramificada. Me consta, asimismo, que los médicos romanos, conocedores algunos de este mal, han traducido el nombre griego carquinos por su equivalente latino, el mismo que describe al animal del mar al que tanto se parece en su forma esta hinchazón ramificada. Así, en Roma conocen al oncos de la emperatriz como cáncer, pero nada de todo esto me sirve para curarla. Terapeia. En mi mente aún me perturban los gritos de la Augusta. ¡Ah! Se lamentaba la emperatriz, y vi cómo se acurrucaba sobre el triclinium como si encogiéndose pudiera mitigar el dolor. La Augusta debería tomar el opio, me atreví a sugerir de nuevo, pero se revolvió como una fiera herida. Nunca vi en alguien tan gravemente enfermo tanta energía. ¡No! ¡Eso no! Te he dicho que necesito pensar. Me incliné primero y al ver tanta furia opté por arrodillarme. No está en mi ánimo ofender a la emperatriz. Ella suspiró largamente al ver mi sumisión y miró al cielo. Levántate, Galeno, dijo algo más calmada. Sé que me aconsejas bien desde tu punto de vista, pero en ocasiones hay cosas más importantes que suprimir el dolor. Te he mandado llamar como cuando te convoqué a mi presencia por primera vez en Roma. Hace de eso ya tantos años. Muchos emperadores han sido proclamados y defenestrados desde entonces, y se permitió una leve carcajada cargada de amargura final. Algunos de esos emperadores que tanto ella como yo habíamos visto pasar ante nuestros ojos con la toga imperial habían sido familia directa de la Augusta Julia. Varios de ellos. Otros muchos, enemigos mortales. Como digo, muchas cosas han pasado desde que interrumpiera el relato de la vida de Julia Domna. Pero todas las piezas serán presentadas al lector en las siguientes páginas. Me levanté despacio. A mis años era un esfuerzo aún más trabajoso alzarse que arrodillarse. Mucho tiempo, sí, Augusta, hace de aquel nuestro primer encuentro. La emperatriz empezó entonces a hablar de nuevo, esta vez con una serenidad fría, calculada, metódica, y me desveló su plan. Era como si quisiera que alguien más, alguien inteligente, supiera de su rebeldía, de su osadía hasta el final, hasta la extenuación, hasta su último aliento de vida. ¿Crees que puede funcionar mi plan?, me preguntó al terminar su exposición. Entonces lo comprendí. Quería la opinión sincera de alguien a quien ella consideraba leal e inteligente. Lo veo difícil, improbable, Augusta, dije con honestidad, con lástima, pero no imposible. Ella se aferraba a una esperanza, por pequeña que fuera. Lo medité bien. No, imposible no es, admití al final. No veía sentido a causar más dolor. Para un médico lo improbable simplemente no ocurre, pero ¿para qué insistir más en ello? La emperatriz necesitaba ese rayo último de luz. Ese iba a ser su sedante, más que todo el opio del mundo. Por eso, si existe una posibilidad de victoria, continuó la Augusta con los ojos encendidos, pero mirando al suelo, hablando ya más consigo misma que conmigo. He de evitar tomar tanto opio. La droga me aturde de día, engrandece cualquier pequeño ruido y no me deja pensar, y de noche me produce pesadillas que no me permiten descansar. Mientras pueda, no tomaré opio. Necesito poder discernir lo correcto de lo incorrecto, lo posible de lo imposible con claridad, sin confusión. Reconocí los efectos secundarios del opio en la precisa descripción que acababa de hacer la emperatriz y no quise entrar en discusión. Llegaría un momento en que el dolor sería de tal magnitud
que la propia Augusta reconsideraría su negativa a ingerir opio en la dosis recomendada. Cuando salí esta mañana de la residencia de la Augusta Julia Domna, no tenía claro si la emperatriz madre conseguiría que su estrategia para recuperar el control del imperio funcionara, pero me quedé extasiado, una vez más, por su tenacidad en el empeño de mantener una dinastía que sin duda tanto le había costado forjar. No sé si sobreviviré para ver el éxito o el fracaso de su plan, pero sí he concluido que la historia de esta mujer, de esta Augusta, merece ser recordada al completo. Debo escribir su relato por dos motivos adicionales. Primero, por justicia. Ella me ayudó en momentos de gran angustia mía en el pasado y justo es, pues, en consecuencia, que yo busque ahora la forma de que su historia no se pierda en el devenir alocado de los tiempos. En segundo lugar, tengo la sensación de que tantos han sido los enemigos de la emperatriz que no habrá muchos que quieran recordarla en la medida en que se merece. Más bien al contrario, intentarán que su historia quede enterrada con sus cenizas, o más fácil, emborronarán su memoria con falsedades y medias verdades que la dejen siempre en mal lugar. Los hombres de Roma llevan muy mal que una mujer haya luchado contra ellos durante años con sus propias armas, en su terreno, y los haya derrotado tantas veces, y quieren que la vida de Julia se distorsione en el recuerdo colectivo o que desaparezca. Pero no contaron con algo inesperado en ese proceso de olvido. Los romanos no contaron conmigo. La emperatriz Julia está a punto de morir y seguramente a punto también de presenciar el final de todo por lo que ha luchado. Pero al menos en mi persona le quedará un servidor leal. Pero cuando me apresto a la tarea de retomar la narración de la vida de la Augusta Julia, tengo la extraña sensación de que algo se me escapa de este relato, algo ajeno a mi control o al control de nadie en el mundo de los mortales. A veces pienso que la mala fortuna, o que muchos de los dioses romanos, como ella misma ha manifestado alguna vez, se han cebado en causar mal a la emperatriz, quizá por su origen extranjero. De lo contrario, no se entienden tantas desdichas concentradas en una misma familia. Yo mismo, como ciudadano de Pérgamo, de Oriente, he sentido esa mirada de superioridad de más de un romano hacia mí por el mero hecho de no haber nacido aquí. ¿Es realmente nuestro lugar de nacimiento el que determina nuestra valía? ¿Hasta dónde puede llegar la estupidez humana? Pero estoy alejándome de los acontecimientos centrales de esta historia y me dejo llevar por disquisiciones que seguro, algún día, pronto serán del todo innecesarias. Me cuesta creer que el absurdo de la xenofobia perdure en el tiempo. Veamos, pues, cómo hemos llegado hasta aquí, hasta el momento en que la emperatriz agoniza por esta maldita enfermedad, hasta el momento en que lo está perdiendo todo. Retrocedamos 20 años. Regresemos a la celebración de su victoria absoluta en 950 ab urbe condita en Roma. ¿Qué te pareció esa introducción? Dan ganas de seguir leyendo, ¿no? Total, wow, qué chévere. Además, porque, bueno, contextualizan que era de pronto mi preocupación para esta sesión, pues para quienes no conociéramos muy bien la historia, y aparte de eso, pues tenemos varios temas ahí. Me encanta el cambio de voces, ¿no? Que podemos ver, tenemos el primer escenario, efectivamente con los dioses. Bueno, yo no pensaba que fuera tan literal, pensaba que era algo más retórico, pero sí, súper chévere. Y pues ya tenemos entonces el diario, ¿no? Y además bueno, uno pensaría de pronto, no sé si recuerdo, el primer libro también tenía diferentes puntos de vista, ¿cierto? Sí, 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 sí. Ok, entonces sí, no, el señor es muy bueno con estos cambios de voces, ¿no? Que es algo con lo que creo que los escritores luchan mucho, que es diferenciar esas voces, pues para que podamos de pronto cambiar de escenario, ¿no? Y creo que ahí en ese fragmento que leíste, pues lo logra.
y nunca tiene que usar a Julia como en primera persona, ¿no? Uno pensaría que un libro así arrancaría en la primera persona, ¿no? Pero pues vemos que enriquece mucho más al personaje poniéndolo en labios de los demás, ¿no? Entonces tenemos a los dioses, a los que están en contra, a los que están a favor, y pues el aliado, ¿no? Que es Galeno, es su médico. Entonces, pues sí, tiene toda la coherencia del mundo que pues sea una persona tan cercana quien finalmente nos dé paso a la historia. Entonces, sí, ¿no? Está muy chévere. Te quería preguntar, bueno, hay varios temas ahí, espero haber cogido varios. Primero que todo, no sé qué opinas o cuál ha sido tu experiencia con las segundas partes de las historias. ¿Cómo te ha ido con eso? Pues en el caso de Posteguillo me ha ido muy bien porque precisamente lo que me gusta de estas novelas de él es que son novelas históricas, claramente, pero Posteguillo pues las noveliza, que es algo que él explica en sus apéndices, en todas las novelas. Posteguillo tiene un apéndice para señalarnos pues qué cosas tienen un asidero histórico y nos presenta la bibliografía en la cual se basó para recoger todas estas narraciones. Pero como Ujú, pudimos ver claramente, pues está muy novelizado. Nos está hablando ujú, Galeno, que es una figura histórica muy reconocida. Y ujú, obviamente pues esos diarios, esos supuestos diarios no son tan así como nos los están contando. Entonces ese hilo narrativo creo que le permite a Posteguillo conectar muy bien las distintas partes, porque los libros, si bien son autoconclusivos, es decir, si uno lee el libro de Yo Julia, uno pues lo entiende y tiene un final propio del libro, pero uno sabe que hay ujú, más. Ese libro, como nos contaban al inicio de cierra con el ascenso al poder de Julia. Entonces, si uno se quiere quedar con esa parte de la historia y quiere como soñar que Julia tuvo un final feliz y ese es su final, pues uno deja hasta ahí. Pero estas ujú, continuaciones le permiten a uno saber qué pasó finalmente con el personaje, y como son novelas biográficas me parece que Posteguillo es muy hábil en distribuir esa información a lo largo de varias novelas. Por ejemplo, en el caso de la trilogía de Escipión, el primer libro termina con una derrota grandísima para Escipión. El segundo libro termina con su ascenso y su apogeo. Y uno dice, bueno, pues el tercer libro ya no nos puede hablar de absolutamente nada más. Y el tercer libro arranca con una narración como esta. Está Escipión casi que desterrado a una finca y nos está diciendo que todo el mundo se le volteó, que todo el mundo le hizo la peor traición del mundo y que ahora nos va a contar qué fue lo que pasó. Entonces uno queda como, madre, yo pensé que ya había llegado al final y a este man le volvieron la vida un 8 completamente y nos van a contar a lo ujú, largo del libro qué fue lo que pasó, cómo fue que llegamos allá. Entonces, a pesar de que son segundas partes y a pesar de que uno de pronto ya conoce algunas de las historias, me parece que Posteguillo es muy hábil en dejar muchos cliffhangers en sus novelas, en dejar muchas cosas que si bien concluye en cada uno de sus libros, hay ujú. historias secundarias que uno quiere continuar, que uno quiere saber qué pasó al final. Ok, no, súper bien. De pronto alguna experiencia que no haya sido tan buena con alguna segunda, tercera parte de algo que hayas leído. Mm, pues ahorita que recuerde, no, pues no soy mucho de sagas, creo que la única, aparte de las de Posteguillo, las Mm, únicas que he leído así en sagas fue Harry Potter, si acaso. ujú, Eh, pero no, yo creo que pues al menos yo no he tenido malas experiencias. Tal vez porque no he leído muchas. No he leído muchas historias de ese tipo que vayan como en partes o en sagas. mm, Pero no sé, es que yo también soy muy optimista con eso, entonces yo creo que cada uno de los libros tiene algo nuevo que mostrarle a uno. En este caso pues tenemos los mismos personajes, uno ya conoce mm. más o menos la historia, entonces uno dice pues esto pa dónde más va a ir. Pero, pero pues creo que lo que me pasa con Posteguillo era lo que les contaba. Ahí detrás hay una historia real
y a uno le pica, como dice Mario, uno queda intrigado, uno quiere Ujú. saber qué fue lo que pasó. Entonces no he tenido así como malas experiencias, la verdad, por ahora. Pero como les digo, no es que sea mucho de sagas, entonces no podría decirles como si hay una que la segunda me parece una porquería, no sé, no he tenido esa experiencia todavía. Ah, muy bien, eso está muy bien. Igual, por favor, nos tienes que decir cuando lo acabas de leer, que creo que va a ser muy pronto, bueno, que concluimos sobre ese tema y ese dilema eterno de ¿es mejor una saga o es mejor de pronto un libro autoconclusivo? A las personas que están acompañándonos en el chat, los invitamos a que nos cuenten, bueno, cuáles han sido sus experiencias con las sagas, se han llevado alguna sorpresa o definitivamente prefieren una sobre otra, o mejor sagas o mejor libros autoconclusivos. Y pasando ya como de tema, quería preguntarte, bueno, porque digamos que vemos acá a un personaje que está completamente rodeado, ¿no? Y eso es lo que hablábamos de conocer el personaje a partir de los demás, incluso de sus detractores, incluso de las personas que de pronto no les caen muy bien, que me parece una técnica genial, porque pues así no tenemos no sé, como ese virus de pronto del protagonista perfecto, ¿no? Lo que hemos visto a veces, el héroe, la heroína, que mejor dicho a todo el mundo le cae bien, es perfecta. Entonces acá tenemos un tema, quería preguntarte, bueno, las mujeres en la política. ¿Tú crees que de pronto lo que le pasa a Julia, a tener tantos detractores, estar como en esa encrucijada, ¿tú crees que eso se podría pasar a un plano real o crees que de pronto ahí está muy novelado? No, yo creo que es muy real y pues obviamente, como les decía al inicio, con el asunto de las mujeres es todavía más marcado, sobre todo en estas sociedades, que son sociedades claramente patriarcales, y en las cuales sobre todo estamos hablando de una Augusta. Posteguillo en una de sus notas hace la aclaración que la dignidad de Augusto o de Augusta era una dignidad que era prácticamente decirle que era un dios, porque pues todos nosotros conocemos a los césares, pero los césares no eran equivalentes a emperador, los césares eran más bien los hijos o los herederos al trono, y el título de emperador o emperatriz pues era el título con el que se dirigían, por ejemplo, las tropas o alguna gente del pueblo. Pero los emperadores también podían reclamar sus propias dignidades. Había emperadores súper locos que se ponían cualquier cantidad de títulos. Y la dignidad de Augusta pues viene de Augusto, como el primer emperador de facto. Entonces decirle a alguien Augusta, como en el caso de Julia, pues es una vaina que era realmente impresionante en esa época. O sea, para que ustedes lo dimensionen, es prácticamente como si la estuvieran tratando como una diosa. Y es algo rarísimo para una mujer en estas sociedades. Ujú. Si a eso le añadimos el hecho de que Julia está metida en un entorno político de un montón de intrigas, porque lo que le está pasando a Julia en este libro es lo mismo que le pasa a prácticamente todos los emperadores. O sea, apenas llegaba al poder, empezaban todas las intrigas a ver cómo lo tumbamos, a ver cómo nos tomamos el poder, a ver cómo hacemos que falle. Y tanto en la trilogía de Escipión como en la trilogía de Trajano como en esta nos vamos a encontrar con ese tipo de cosas, con un montón de enemigos, con gente que está detrás de sus cabezas. Y en este caso pues a eso se le suma el hecho de que es una mujer. Y como decía la introducción en voz de Galeno, pues Ujú. piensen en una sociedad de hombres, dominada por hombres, que una mujer se le subiera al poder. ¿Ustedes cómo creen que esa gente iba como a aceptar ese tipo de cosas? Y en esa época lo que nos cuenta Galeno de borrarlos de la historia era algo muy común.
En Egipto pasaba mucho, por ejemplo, y en el Imperio Romano también pasaba mucho. Destruían sus estatuas, eliminaban sus documentos, borraban sus nombres de los papiros y listo, esa persona simplemente no existió. Y eso se hizo mucho con muchas personas. Entonces, en el caso de Julia, y es algo que me gusta mucho de Posteguillo, para retomar lo que tú mencionabas de tener como esa perspectiva desde diferentes voces, Ujú, eso es mucho del trabajo histórico. El trabajo histórico no, y lo hablábamos cuando leímos el libro sobre Bolívar que nos trajo María en una de nuestras lecturas anteriores. El trabajo ujú, histórico no consiste simplemente en alabar a un personaje o alabar una época de la historia y ya, sino que es un trabajo de contrastación de fuentes, y Posteguillo lo señala en sus partes, en sus apéndices. Dice muchas de estas cosas, eh, por ejemplo, muchas de las cosas reales que sabemos de personajes como Julia Dobna, a veces estaban escritos por sus enemigos. Entonces lo que tenemos es tratados o libros de personas que estaban en su contra, y sabemos que existió Julia Dobna por las cosas malas que decían de ella. Entonces, ujú, comparar todas esas opiniones y todas esas perspectivas permite hacer una reconstrucción más honesta de los personajes, y es algo que me ujú, gusta mucho de Posteguillo, porque como tú dices, en todas sus sagas siempre tenemos varios personajes, y por eso nos da esa dramatis personae al inicio. Y tenemos ujú. bandos, tenemos los bandos de los aliados, tenemos los bandos de los enemigos, y todos ellos hablan a lo largo de la novela. Entonces uno puede ver la perspectiva, no sé, el personaje hace algo y obviamente sus aliados son como, no, la locura, lo máximo, usted, eso es lo mejor que pudo haber hecho. Y después nos pone un capítulo en el que está hablando el enemigo y nos dicen, no, pues este man se metió en un problema el berraco, nos metió en una guerra, endeudó al Estado, hizo un montón de cosas. Entonces no le queda a uno la sensación de que Posteguillo está diciendo simplemente Julia Dobner era lo máximo, adórenla y ya, sino que nos está diciendo, pues estos personajes tienen sus matices, y la forma en la que accedemos al conocimiento sobre sus vidas es muy matizada. Uno tiene que tener mucho cuidado con la forma en la que lee esos textos antiguos, porque uno no sabe quién los está escribiendo, si era un amigo, si era un enemigo, si era simplemente un Ujú, chiste. Muchas cosas que conocemos de estos personajes históricos vienen de comedias, de ujú, comediantes, por ejemplo, en la trilogía de Escipión, uno de los personajes secundarios es Plauto, que es un poeta, un dramaturgo muy famoso, y él escribía obras cómicas y trágicas con respecto a estos personajes. Entonces muchas de esas historias las conocemos a través de eso, y uno se puede quedar con una imagen errónea de un personaje histórico porque alguien simplemente le estaba mamando gallo y dijo que, no sé, era muy cabezón, o era muy tacaño, o era todo loco, y en la realidad pues nos queda muy difícil saber eso, saber cuál es la realidad ahí. Pero ese ujú. trabajo de reconstrucción histórica me parece muy valioso, y es algo que me gusta mucho de estas novelas de Posteguillo, que no se queda en mostrar solo lo mejor, sino que pone también personajes antagonistas que nos nutren esa historia que nos están contando. Completamente de acuerdo. De hecho, lo que te decía aquí, de aquí podemos sacar de pronto dos factores a tener en cuenta en las lecturas o, digamos, no sé, para quien esté interesado de pronto en escribir, pues porque digamos que es muy valioso lo que hablábamos entonces de sí, tener esos personajes contrarios que ayudan de pronto a completar el perfil de un personaje, ¿no? Porque si lo vamos a ver o si vemos los personajes solo desde el punto de vista de a quienes le cae bien o desde el punto de vista, por ejemplo, de sí mismo o sí misma, pues digamos que nos queda, al lector le quedará un panorama incompleto. Digamos que sí, siempre es tarea del lector lo que tú dices, como bueno, buscar asesorarse de pronto de otras lecturas o no quedarse como con una sola fuente, pero sí es muy valioso de pronto tener en un texto esas perspectivas y esas miradas no necesariamente tienen que ser como muchísimos puntos de vista, pero con que haya alguien de pronto contrario, dándonos de pronto una perspectiva de las acciones de ese personaje al que estamos siguiendo, pues eso creo que descoloca para bien
y pues nos da de pronto un panorama más amplio. Y el otro factor a tener en cuenta, sí, pues la creación de esas voces diferentes, eh, y la documentación, que es tan importante. Igual sabemos que un muy buen porcentaje de estas historias pues son ficción, pero pues también son entretenimiento, y desde que se sepa, digamos, sepamos a dónde vamos, pues es también muy valioso tener esa gama de voces, y más en historias como estas, ¿no? Que pues tratan de estrategias, de política, intrigas. Entonces es de pronto pues guardando las proporciones, no sé, yo no me imagino de pronto Canción de Hielo y Fuego contada desde una sola perspectiva. No, realmente no podríamos tener como toda la riqueza de ese mundo, pues porque sencillamente si lo limitamos a un solo personaje, pues se nos queda un montón de historias y de vistas por fuera, ¿no? Entonces sí, creo que a resaltar pues como esas características, y a tenerlas en cuenta. Adicionalmente, te quería preguntar, ¿cómo ves? Y yo siempre como extrapolándolo, porque además siento que estas historias son, así sean históricas, tienen muchas cosas vigentes. Te quería preguntar, justamente hablando de los enemigos de Julia y esto, siempre, o bueno, lo que alcancé a escuchar, de lo que alcancé a sacar, es que siempre están diciéndole que es extranjera, Ujú. aparte de mujer, entonces toma, eres extranjera. ¿Tú cómo ves esto? ¿Será que es un gran obstáculo para ella? ¿Crees que eso es de pronto fundamental en la trama? Sí, total, pues de hecho, obviamente hay muchas alusiones como lo que el asunto de la xenofobia y cómo lo pone Posteguillo en voz de Galeno. Uh-huh. Obviamente eso es una introducción muy moderna, o sea, ahí el que está hablando realmente es Uh-huh. Posteguillo. Uh-huh. Y en muchas partes de estos textos podemos ver eso. Posteguillo es muy insistente en resaltar como esas dicotomías y esas contradicciones de estas sociedades, sin llegar a juzgar. O sea, él nos plantea como, pues sí, esta gente era una porquería con las mujeres. Y sin embargo, Julia Domna era una mujer muy grande y logró hacer muchas cosas y todo esto. Entonces, resalta ese aspecto y me parece que lo hace de una manera que no es como empalagosa, no es como forzada, sino que permite que eso se integre muy bien. Y el asunto de ser extranjera, sí, claro, pues eso viene desde la trilogía de Trajano. El conflicto de la trilogía de Trajano, que es la que viene antes de Julia Domna, es Uh-huh. precisamente que Trajano no es romano. Y lo Yeah. tienen que poner de emperador. Entonces los romanos entran en crisis porque ellos sienten que en el momento en el que un romano ya no tenga el poder, pues el imperio se fue al demonio. Y ahí lo que podemos ver es que es lo que tú mencionabas, son temas muy actuales porque todas estas temáticas políticas, no sé si yo lo he contado en el canal, pero eh, pues mis investigaciones en mi carrera han tenido que ver con política aristotélica. Uno lee la política de Aristóteles hoy y todo lo que dice uno lo puede aplicar a la realidad. O sea, es impresionante Uh-huh. realmente lo que pasa cuando uno lee esos textos y cómo se da cuenta uno que en muchos temas no hemos cambiado absolutamente nada. Entonces, uno Uh-huh. encuentra descripciones tanto en ese libro como en la trilogía de Trajano, como en la trilogía de Cipión, como en esta nueva saga de Julia Domna. Uno encuentra que las traiciones son las mismas, por ejemplo. O sea, eh, tratan de encochinar al otro diciendo que, no sé, que es extranjero, por ejemplo, o tratan de encochinarlo diciendo que es homosexual, porque Trajano también, el otro gran tema de la trilogía de Trajano es que Trajano es homosexual. Que Okay. pues es un tema que uno está acostumbrado a pensar, pues bueno, a los griegos y a los romanos como que no les importaba mucho, pero sí, uno va a ver y sí, sí, sí lo usaban como un arma contra sus contradictores.
Entonces, Ujú, ese tipo de temáticas y ese tipo de intrigas políticas que uno puede ver en estos libros, por supuesto, tienen un referente actual muy, muy claro y pues nos permite dar cuenta lo que hemos hablado en varias entregas que hemos hecho acá, y es que sí, si uno no sabe esta historia, si uno no conoce estas historias, pues lo más probable es que va a terminar repitiéndola y no va a saber. O sea, si uno no sabe que eso ya pasó, uno no tiene manera de saber qué pasó o qué salió mal o qué salió bien con eso. Y por eso me ujú, parece tan importante el trabajo que hace Posteguillo, saber cómo fueron estas historias, qué fue lo que pasó en el fondo, por ejemplo, conocer las estrategias políticas y las estrategias de guerra que llevaron a cabo todos estos grandes personajes, le da una perspectiva muy interesante de cosas que pasan hoy en día, de cómo abordar muchos problemas que pasan hoy en día. Eh, por ejemplo, algo que me llamaba mucho la atención es la actitud de Julia en la primera novela. En la primera novela a Julia claramente se la tenían montada por ser extranjera. Las esposas ujú. de los otros gobernadores se la tenían súper montada, porque ella era prácticamente era una prostituta que se había metido al imperio, metiéndosele a la cama a Severo, Un romano. a un romano, exactamente. Entonces, Ujú. la forma en la que la atacan, por ejemplo, la forma en la que ella recibe esos ataques y la forma en la que ella responde, también es algo muy, muy interesante de ver, porque nos permite como entender qué puede estar pensando una persona que está sometida a este tipo de ataques y qué pueden generar Mm. ese tipo de ataques en estas personas, que es tal vez una perspectiva que uno, si uno nunca ha sido atacado por ese tipo de cosas, uno de pronto no tiene esa otra visión. Entonces, sí, me parece que es un tema muy actual, me parece que es un tema que influye muchísimo en la forma en la que ven la figura de Julia y en la forma en la que ven su poder, como lo ven los dioses, por ejemplo. Y es un tema central, y son temas que Posteguillo eh, pone de manera explícita, no los trata de ocultar, no los vuelve como clichésudos tampoco, sino que nos muestra que es algo que era muy real, y nos muestra cómo estos personajes lo superaron o no lo superaron finalmente. Claro que sí, no, completamente de acuerdo. Y no, pues súper antojados. Entonces, para que nos cuentes de verdad, bueno, de pronto sí hay algún otro capítulo más adelante que quieras compartir aquí. Por lo pronto, no sé si quieras decir algo más para cerrar. Yo tenía un apunte que me llamó muchísimo la atención. Porque bueno, aparte de las voces que tenemos como contradictorias, ya sabemos de pronto por qué lado están atacando a la protagonista, y sin embargo tenemos una imagen ahí muy poderosa, y creo que resalta muy bien el carácter de lo que se viene para ella, que es la protagonista, además con un título de estos que ya les digo, yo no pensaba que fuera literal, pero entonces ya vemos a alguien que se está enfrentando como a toda la ira de los dioses. Y es esta escena donde ella está como, pues, con mucho dolor, con una condición ya muy grave, y está diciendo que no, que definitivamente no van a acabar con su dinastía y que va a seguir, ¿no? Entonces es como el llamado a la acción, y un poco la manera en que el autor nos dice como, bueno, aquí se viene el conflicto de la vida, ¿no? Sí, eso es algo que me gusta mucho de las novelas, pues como esa forma de presentar la historia, porque es algo similar a lo que nos pasaba con la biografía de Bolívar que nos leyó Mario. Y es que uno está Ujú. acostumbrado, o uno le dicen novela histórica o la biografía de un emperador romano. Y uno inmediatamente piensa en la enciclopedia así súper aburrida, fulanito de tal, nació en tal fecha, y toda la cronología de quiénes eran los emperadores antes y quiénes fueron después, y lo que hizo y lo que deshizo, y ya, como un montón de datos ahí botados de manera medio aburrida.
Estas novelas son novelas, o sea, y es lo que tú decías, tiene mucha ficción, tiene mucha narración. Por ejemplo, a mí me encanta que Posteguillo le da voz a personajes que ni idea. O sea, si uno lee una biografía de emperadores romanos, uno lee, si acaso, sus familias, los políticos más cercanos a ellos, y pare de contar, uno conoce a la élite romana. Aquí Ujú. en las novelas de Posteguillo él nos habla de los esclavos, nos habla de las prostitutas, nos habla de los gladiadores, nos habla de los soldados rasos, nos habla de un montón de personajes de Roma que ambientan la novela, crea historias para ellos y crea historias secundarias que también son muy interesantes. Hay muchas historias de amor, hay unas historias realmente trágicas que le suceden a estos personajes. También tenemos la aparición de personajes históricos, como les decía, en una de estas tenemos a Plauto, aquí tenemos a Galeno, tenemos un montón de personajes que nos pasa lo mismo que nos pasaba con la biografía de Bolívar. Uno empieza a verlos y uno dice, oiga, este nombre como que me suena, y uno empieza a averiguar y, oiga, sí, este man sí vivió en esa época. Galeno sí es de la época de Julia y sí trabajaba para los grandes emperadores romanos. Y esta, por ejemplo, el fragmento que aparecía ahí en el pésimo griego en el que lo leí, es un fragmento de Hipócrates, es un fragmento real de un libro de Hipócrates. Entonces uno, Posteguillo va metiendo esas cositas ahí que en realidad son muy atractivas, le enseñan a uno un montón. O sea, yo nunca en la vida había relacionado el cáncer con que los primeros médicos hubieran visto la figura de un cangrejo en un tumor. Mm, O sea, nunca jamás en la vida se me había ocurrido esa vaina. Y, total. y uno conoce, uno va aprendiendo esas cositas que también pueden ser datos como de trivia, pero son datos muy interesantes que le permiten a uno saber cómo, bueno, estas cosas sí tienen un asidero en la realidad, y lo incitan a uno a averiguar más, a conocer más de la historia de estos personajes. Posteguillo al final tiene unos apartados en los que dice qué cosas son ficción, qué cosas son hechos históricos o están basados en hechos históricos. Entonces uno tiene todas esas perspectivas, todas esas voces, y me parece que eso le da un, um, un sabor a la novela muy, muy, muy impresionante. Y, y sí, esa inclusión de los dioses yo tampoco esperaba que fuera tan literal, pero es algo que suele hacer Posteguillo, sí, el man es bien volado con eso, y me parece que es chévere porque le da como más. Es una novela, es como si uno estuviera viendo una novela de estos personajes y está por allá conspirando los dos malos, y el bueno de pronto dice, oiga, ¿y será que si estos manes hacen esto y esto y esto? Y dice, ah, sí, eso es lo que están pensando, ojo con eso, cuidado con lo que le van a hacer. Entonces uno se mete mucho en el cuento, uno se mete mucho en la novela, y pues como les digo, eso hace que uno se lea estas vainas rapidísimo. O sea, las novelas atrapan mucho, y, y pues uno aprende mucho de estas historias. Y si les gusta, o si no les gusta, ni siquiera si no les gusta, como todo esto de los emperadores romanos y quién era fulanito y quién era sutanito, aquí lo tienen de una manera súper atractiva. No es una biografía común y corriente, y es una novela con la que se van a entretener mucho, mucho de verdad. Ay, no, pues me encanta escuchar esa emoción. Ya saben, aquí pues nos gusta que se hablen de esas historias que nos atrapan, que nos mueven, que nos motivan, porque pues creería que eso hace mucho mejor la experiencia, y pues escucharla de alguien a quien le gusta, pues creo que es lo máximo. Gracias, Iván, por traernos esta lectura. Gracias por, además se me había olvidado comentar por el griego, porque sí, tenemos varios pasajes ahí en griego, y no, pues no sé mucho pero me parece muy valioso el esfuerzo de leerlo en voz alta, así que felicitaciones también por eso. A todas las personas que nos acompañaron hasta aquí, que nos van a acompañar luego en nuestro canal de YouTube, cuéntenos cómo ha sido su experiencia con las sagas, con las segundas partes. ¿Hay alguna historia de estas que vienen en series o en sagas que les gusten, algún género en específico? Yo
por ejemplo, tengo también un crush con Dan Brown, pero en otro capítulo hablaremos de eso, que es más o menos un crush así. Entonces, cuéntenos, estamos en todas las redes sociales. Ya saben, esta noche a las 8 se estrena el video de la última lectura que hicimos con María Alexandra, haciéndole homenaje a Toni Morrison para que estén muy pendientes. Una vez que se estrene, va a quedar también en nuestro canal. Adicionalmente, también estamos en nuestra comunidad en Facebook, estamos en Instagram y en Twitter, donde pueden encontrar nuestros micropensamientos, como los hemos llamado, o las frases alusivas a las lecturas que estamos haciendo para que las coleccionen, para que las compartan. Ya saben, este espacio es de todos ustedes, quien quiera venir a leer, a quien quiera darnos a conocer esa historia que lo mueve, que le gusta, que definitivamente le cambió la vida y quiere que le cambie la vida a alguien más, pues aquí estamos. Para eso es este espacio, así que los invitamos. Si se han perdido alguna de nuestras lecturas, tienen sábado y domingo para que se adelanten, para que nos cuenten cuáles son esas lecturas que quisieran de pronto ver la próxima semana. Desde ya les adelantamos, tenemos una sorpresa para el día jueves, otra invitada que sabemos que les va a encantar, así que pendientes ahí. Iván, muchísimas gracias por esa lectura y a todas las personas que nos acompañaron hoy. No, gracias a ti por el espacio que siempre nos abres en Twitch. Gracias a las personas que nos estuvieron acompañando en el chat. Y nada, que tengan un feliz fin de semana. Nosotros nos vemos el próximo lunes con una nueva semana de lecturas y de aventuras aquí en Uno de cada estantería en vivo. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos en las estanterías. Hasta luego.